Teorías de la personalidad, presentado por Crisel Camargo Vázquez. Presentación e introducción. La mente del ser humano es increíble, pues tiene distintas funciones y características que la hacen poderosa, fuerte, potente y la hacen rica en sabiduría. Gracias a esto, la mente desarrolla una personalidad que nos distingue del resto de la humanidad. La personalidad es aquello que identifica a una persona en cuanto a sus rasgos, sus cualidades, particularidades, entre otras cosas. Es aquello que, en otras palabras, define la manera de ser de una persona, y eso es justamente lo que tratará esta presentación, las distintas personalidades y aspectos, tratando de explicar a qué se deben y cómo pueden influir en la humanidad gracias a las investigaciones realizadas por psicólogos, psiquiatras, entre otros profesionales de salud mental. Objetivo general: enumerar las teorías de personalidades ampliando cada uno de sus aspectos y principalmente sus funciones, explicando la manera en que cada una de estas es investigada, analizada y vista desde la perspectiva de los investigadores. Objetivos específicos: definir cada una de estas teorías, las actitudes y comportamientos que sean implicados y que forman cada teoría de la personalidad, mencionar cada una de estas teorías y especificar cómo están compuestas, enumerar los tipos de personalidad según los investigadores que plantean estas teorías, identificar la manera en que estas personalidades pueden influir en la sociedad. Teoría de la personalidad de Freud. Bien, esta teoría dice que básicamente el ser humano tiende a comportarse de manera que, gracias a las prácticas y el conflicto que supone esta necesidad y la limitación que tiene la realidad, supone un cumplimiento. Esta se trata de un modelo clínico e internalista. Estructuras de la psique humana. Bien, la personalidad, esta se conforma en tres personalidades, la cual es la personalidad inconsciente, que es aquella personalidad descomplicada, despreocupada y que busca la manera de sentirse menos tensionada. Esta funciona a través del principio de placer, quiere decir que esta es una personalidad que es poco responsable consigo misma y con su entorno. La consciente es aquella que es más consciente y tiene más razonamiento, es más lógica y actúa de forma más debida con respecto a su entorno. El preconsciente es aquella que se encuentra en un punto neutro en el cual puede actuar a favor de alguna de las dos personalidades, es decir, puede actuar de manera consciente o inconsciente, de manera racional, o también puede seguir la línea de sus placeres. Entonces, la influencia de estas personalidades en la sociedad. Bien, una persona inconsciente interesada por el placer, esta persona puede generar graves consecuencias tanto a corto como a largo plazo, ya que su interés puede ocasionarle desestabilidades no solamente a sí mismo, sino en el ámbito social, económico y mental. Una persona consciente es aquella que lleva a cabo mayor orden en su vida, aporta positivamente en la sociedad y es capaz de analizar las problemáticas y actuar para estas, buscando soluciones y contribuyendo por mejorar sus ámbitos, aplicándolos en en su estilo de vida, y es capaz de actuar de manera razonable, ya que para él es importante entender todos aquellos factores que pueden afectar a la sociedad y la manera en que se debe comportar. Una persona preconsciente, como mencioné anteriormente, puede actuar de manera positiva o negativa. Este es un punto neutral y puede aplicar cualquiera de los valores a su entorno, asimismo como puede ser indiferente con este. Bien, no se encuentra en su totalidad en un punto de acuerdo con ciertas situaciones, es decir, que tiende a mantener un mayor control sobre su comportamiento y su personalidad. La teoría de la personalidad de Jung. Bien, además de Freud, existen otros componentes de corriente psicodinámica. Por ejemplo, Carl Jung eh, proponía que la personalidad estaba configurada por una persona eh,
que llevaba la personalidad a cabo a partir de que se adaptaba al medio con lo que se relacionaba, con lo que vivía en su entorno, y a través de esto le ayudaba a formar lo que era su personalidad y su yo. Bien, entonces existen 8 tipos de personalidad según Carl Jung. Entonces encontramos la personalidad introvertida o extrovertida. Esta quiere decir que es una personalidad que no tiene problemas para, digamos, relacionarse con su entorno, pero sí tiende a ser más tímido. Es decir, que puede ser abierto a conocer más personas, pero se conserva en su propio ambiente, en su espacio personal. La personalidad sentimental introvertida es aquella que no tiene dificultades para crear vínculos afectivos con otras personas, pero tienen un círculo de personas más pequeños y tienden a ser poco habladoras. Bien, encontramos la personalidad sensación introvertido. Este tiene que ver más con los estímulos recibidos a través de los sentimientos o ideas abstractas, es decir, a las personas que tienen tendencias hacia el gusto por el arte, las pasiones que tienen por el arte. La sensación de la personalidad intuitivo introvertido, esto quiere decir que es aquella personalidad que tiene interés por las cosas con respecto a la fantasía, acerca del futuro y lo que está por venir. Quiere salir de la monotonía. También está la personalidad del pensamiento extravertido, que este quiere decir que tiene la tendencia a encontrar explicaciones lógicas y razonables para todo lo que sucede en el entorno. La personalidad sentimental extravertido quiere decir que es una personalidad que es empática con los demás y tiene facilidad para conectarse con los demás y disfruta mucho de la compañía de las personas. La sensación extrovertida es aquella que no tiene miedo a vivir nuevas experiencias, pues este es su gusto y la tendencia que tiene para compartirlas con los demás. La personalidad de intuición extraversión es aquella que tiene tendencia a continuar planeando para su proyecto de vida. Es una persona que nunca se queda quieta y siempre está buscando cosas que hacer para planear en su vida. Bien, encontramos la teoría de la fenomenología de Carl Rogers. Esta es una que esta depende de la conducta de la percepción que tienen ciertas personas con respecto a la vida o algunos puntos de vista, que no siempre comparten los mismos, así que de esto se pueden aprender, ya que se pueden compartir la forma en la que se pueden ver ciertas situaciones. Bien, la teoría de los conductos personales de Kelly, esta es una personalidad que se deriva del cognitivismo. Entonces, para Kelly, quiere decir que cada personalidad tiene su propia representación mental de la realidad y actúa de manera científica. Como mencioné anteriormente, dando una explicación de todo lo que lo rodea, siempre existe una respuesta para cualquier fenómeno. Bien, la teoría de la personalidad de Cattell, esta quiere decir que es una personalidad que considera que puede entenderse como una personalidad que se enfoca más hacia la tendencia de reaccionar de una manera determinada, ya sea de manera alegre, triste. Esta es la forma dependiendo de cómo reacciona a diferentes situaciones. Esta es una de las teorías más famosas. Bien, la teoría de la personalidad de Eysenck. Bien, esta se dice que depende de los factores biológicos, se forma la personalidad de una persona. Esta se basa, como mencioné anteriormente, en los tipos de elementos biológicos que permiten el proceso de motivación, de la emoción y de la formación de la personalidad. La teoría del Big Five de Costa y McCrae. Bien, esta se trata del neuroticismo,
que tiene que ver más como con la conciencia de la organización, y esta se hace más relación hacia el interés de experimentar, es decir, que este tipo de personas aprenden y forman su personalidad a través de la experiencia, de la apertura a adquirir nuevos conocimientos diferente de lo habitual. El modelo de Busey de Gray. Bueno, Gray propone un modelo de carácter biológico tal como lo mencionamos anteriormente, que tiene que ver, digamos, la formación de la personalidad a través del aprendizaje y de los factores biológicos que ha vivido una persona. A diferencia del anterior, este tiene que ver más con la combinación de los factores de la extraversión. Este quiere decir que no solamente depende de los factores biológicos, sino que también depende de su relación con las demás personas. El modelo de Cloninger, bueno, este modelo contempla la existencia de elementos temperamentales. Entonces quiere decir que como la forma en la que lo aplicamos a nuestra vida depende de la medida del equilibrio neuroquímico del cerebro. Esto quiere decir que ya en este punto tiene que ver mucho más la parte de la salud neurológica, tiene que ver más el comportamiento de nuestro, o sea, todo esto se relaciona más hacia la parte neurológica. Bien, la teoría del aprendizaje social de Rotter. Bien, aquí en esta teoría se considera que el ser humano es un elemento activo y utiliza un enfoque más cercano hacia el conductismo. Esto quiere decir que se sitúa como en una perspectiva situacionista, y quiere decir que toda la formación de la personalidad tiene que ver como desde la visualización que tenemos, las conductas que llevamos a cabo. De aquí podemos definir la personalidad desde sus comportamientos. Bien, el enfoque interaccionista. Este tiene que ver más hacia, bien, este hace referencia como a dos posturas, que es la de una personalidad que se deriva del aprendizaje, que tiene que ver más con lo que aprende, con lo que vivencia, y la otra es que la personalidad también puede ser formada por la interacción con elementos o fenómenos que vivimos a través de, como digamos, experiencias. Bien, las conclusiones es que gracias a estas teorías podemos identificar los tipos de personalidades y a qué se deben. Estas nos permiten tener un conocimiento más amplio de la personalidad, cómo influyen los gustos de las personas. Podemos encontrar relaciones entre algunas teorías, como se asemejan a otras, solamente que se mezclan con otro tipo de personalidades. Estas teorías nos ayudan también a identificarnos a nosotros mismos y saber con qué teoría encontramos nuestra personalidad más acorde. Y aquí encontramos las referencias. Muchas gracias.